noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Bush. Ella tiene swing,
Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se eleva sobre el resto. Un torbellino en espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. El escenario del ritual es el desierto más... Muy buenas. Pepes, ¿cómo vamos, gente? Acá estamos. Miren qué lindo día hoy en mi ciudad. Por lo menos en mi ciudad, después de una tormentita acá. ¿Vieron las tormentitas que hubo acá en mi país? Tremendo, gente, ¿eh? Acá estamos. Aparte de tormenta, estamos viendo de fondo las cripto. Vamos a arrancar un poquito con las cripto. Vamos a ver un poquito qué pasó con Bitcoin, qué pasa con el resto, con las hijas de Bitcoin, con la top 100. Obviamente para después ir a lo que hacemos siempre, que es Forex, para ver un poco el índice, el oro y ver si hacemos alguna operación. Ya estoy dentro de una. Agarré lo que estaba, el australiano estaba fuerte, aproveché contra el yen, así que ahí voy unos pips. Si me saca en positivo, ahora vamos a estar viendo. Y bueno, y veremos si encontramos alguna entradita como la semana que pasó, donde día a día, gente, venimos haciendo operaciones en vivo todos los días, que eso no lo van a encontrar en muchos lugares. Es operar en vivo todos los días, aparte de la previa, que son análisis, un poco de backtesting muchas veces, pasarla bien, encontrar amigos y escuchar muy buena música, que es el combustible del planeta Pepe, ¿sí? La sangre que nos circula a los Pepes, música, gente. Así que bueno, eso vamos a ver hoy, un poquito de todo un poquito de todo un poco, ¿les gustó? Así que bueno, vamos a ver un poquito Bitcoin. Antes les recuerdo, gente, si me pueden dar una manito, no hago publicidad, así que nadie se entera que estamos en vivo. El que pase y me encuentra, se queda y le gusta, bienvenido sea. Ustedes compartan con amigos, por favor, sobre todo si les gusta, para que se vayan sumando otros pepitos más acá, ¿sí? Otros Pepes, otros retail, otros comerciantes comunes, ¿sí? Los Pepes somos personas comunes, sencillas, que venimos a tratar de sacarle un dolarito al mercado para irnos a nuestra casa y compartirlo con los seres queridos, ¿sí? Así que bueno, 41.080, gente. Vamos a ver un poquito, miren lo que es esto, como digo siempre, el planiferio, ¿no? El hermoso y querido planeta Tierra, no el planeta Pepe, el planeta Tierra, donde se compran las cripto, obviamente. Miren lo que es esto, el movimiento de esta plataforma, por lo menos, donde vemos que en lo que es Estados Unidos, obviamente los países más poderosos, Europa, China, Japón, ahí están comprando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una caída linda y mientras más barato, obviamente, más ganas de comprar hay, ¿no? Muchos quizás no compran por el miedo, porque viene cayendo y tenés que tener las que te dije bien puestas, ¿no? Muchas veces para comprar algo que viene en picada libre. Así que está bueno, está en caída, estaban por debajo del 41 hace un rato, hace un tiempito atrás, en este fin de semana, con un dip profundo que tuvo, recuerden, hace unos días atrás, una caída. Y vamos a ver ahora en lo que es TradingView un poquito las proyecciones de velas diarias para ir metiéndonos dentro de esas velas, ¿eh? Vamos a ir viendo como siempre un análisis. Vamos a pasar por Bitcoin, vamos a pasar por si alguno quiere que veamos alguna cripto, me avisan, la chequeamos, no hay problema. Y bueno, y de ahí nos vamos a ir a lo nuestro, al índice del dólar, al oro, al euro dólar, a todas las divisas que solemos tradear día a día. Ya hace un año y medio que venimos operando en vivo todos los días, gente, ¿eh? No es mínimo eso, es gran cosa, ¿sí? Porque estamos acá siempre compartiendo y ayudando, ¿eh? Bien, gente, 2% en este momento de la caidita. Vamos a ver las top 100 de Binance. Seguramente nos vamos a encontrar con no sé si un color primavera, quizá alguna rezagada color verde, pero el promedio general en caída de las top 100, ¿sí? Primero vamos a las top 100 en general, ¿sí? Después veremos si hay algo, miren acá. Bueno, ahora pasó a verde. ¿Alcanzaron a ver ese rojo? Bueno, hasta hace un ratito estaba en rojo. La mayoría empiezan a recuperar, obviamente. ¿Por qué? Porque recuerden que Bitcoin estaba en 40, pasó a 41. Y obviamente eso repercute en sí en las top 100, ¿sí? Recuerden que las top 100 pueden tener un proyecto muy bueno, pero
sabemos que cuando Bitcoin cae, el resto lamentablemente va de la mano y caen también, ¿sí? Es así, es manipulación. Nosotros no podemos hacer nada por si fuera por nosotros, pero que esté allá arriba del millón, ¿no? Bitcoin. Y obviamente acompañando con grandes proyectos de criptomonedas que sabemos que estamos rodeados de impresionantes proyectos con nueva tecnología y muchos que están a favor, obviamente, del querido y hermoso planeta Tierra, ¿sí? Así que bueno, lo que les dije en rojo era lo que vi hace un rato. Estoy viendo un color verde ahora. Recuerden que esto se va actualizando segundo a segundo, ¿sí? Así que estamos viendo en este momento un promedio de un 1% positivo de la mayoría. Miren Solana acá 1.1, pero viene en caída. Fíjense en que en el día, lo que les decía recién, un 5% cayó. ¿Qué quiere decir? Que podés estar buscando alguna comprita, un 1% en subida en este momento, y podés estar chequeando obviamente si querés hacer algún promedio para hacer para continuar el holdeo, ¿no? Lo que le llamamos swing nosotros, por un par de meses hasta que comience el famoso halving que en un par de meses vamos a estar viendo de Bitcoin. Ojalá no sea un engaño, una trampita como suelen hacer para que la gente se asuste y venda, pero y se queden ellos, ¿no? Obviamente, sobre todo con monedas que son desinflacionarias, diríamos, ¿no? Que como Bitcoin, por ejemplo, ¿sí? Que tienen un número limitado y que obviamente sabemos que se va reduciendo muchas veces las ganancias, hace que también al haber menos, al haber ya límites, esto crezca. Pero muchas veces los muchachos, los poderosos te asustan. Ustedes no tengan miedo, muchachos, cuanto mucho promedien, ¿sí? Y si no, andate en la vida con la frente en alto, ¿sí? Yo me la banqué a muerte, así, con las criptos. Así, gente, sobre todo con algo que sabemos que es una tecnología que el día de mañana puede ser implementadas en muchos proyectos y utilizadas en distintos tipos de redes, ¿sí? Así que por ahora, gente, año, mes, en lo que es por ejemplo Solana, año 454%, en el mes un 21% y hoy viene cayendo un 5%, ¿sí? Así que bueno, a no asustarse, 0.8 al revés, a ponerte contento, mientras más cae, le tirás un poquito más. ¿De qué? No de tu bolsillo, sino de las ganancias que venís haciendo en el trading, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Diversificar también. Así que bueno, nos fuimos con Solana, miren acá cómo subió una nueva, a ver esta de las top 100, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Rango top 100, mirá vos, capitalización de mercado no es gran cosa, fíjense lo que esto, en el mes 2505%, tremendo, loco, tremendo. En el día un 100%. Habría que averiguar de qué trata, obviamente, lo que es el proyecto en sí. Veo que plataformas conocidas como las más conocidas, no reguladas, pero sí conocidas, como Binance, como KuCoin, como Coinbase, no, ¿sí? Acá si querés tradear, para comprarla te tenés que meter sí o sí, ¿a dónde? Y por ejemplo, CoinMarketCap, ¿sí? O en el caso de que no utilices CoinMarket, está CoinGecko, ¿sí? Plataformas para averiguar los precios y a la vez podés utilizar esa misma plataforma para comprar. Tenés que tener un poquito de idea nada más, pero bueno, hay tutoriales también, ¿sí? Así que bueno, gente, por ahora entre un 1% la mayoría. Vamos a ir a ver un poquito lo que son las top de Binance y nos vamos a TradingView. Hoy comenzamos re bien, 9:30. Recuerden que estamos comenzando 9:30, pero la idea es cuando cambie el horario de Nueva York, que va a faltar un par de meses, obviamente, vamos a estar bien sobre la hora, bien tempranito, ¿sí? Va a estar bueno eso. Al mismo horario, pero quiero decir, vamos a estar llegando bien, ¿sí? Nosotros estamos comenzando prácticamente una hora antes de la sesión de Nueva York. En este momento estamos en la sesión de Londres, ¿sí? Bueno, top 100, vamos con la top 100 de criptomonedas. También lo mismo, gente, un promedio entre un 1 y un 2% positivo en este momento, ¿sí? Hace media hora atrás o una hora atrás estaban en rojo, ¿sí? Esto va variando constantemente, por eso la especulación, la manipulación, y ustedes atentos, ¿sí? Gente, no sobresale ninguna acá, a ver, bueno, negativa, en caidita, mirá. Ascent, ¿sí? No la conozco mucho, obviamente está en el rango 23 en este momento, recuerden que eso va variando, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito, entramos tempranito al mercado, vamos a ver, queda todavía un tiempo, ¿no? Para que comience la sesión de Nueva York, 20 minutos, nos vamos a dónde, a TradingView. Vamos a chequear primero lo que es Bitcoin, velas diarias, vamos a ver esos retrocesos de velas diarias como día a día venimos analizando, y bueno, y nos meteremos en un par de velas horarias de 15 minutos, de 5, para chequear el scalping, ¿sí? ¿Le gusta la música? ¿Se escucha bien?
Recuerden que si no sale micrófono bien me chiflan, así. Y chequeamos, Estoy utilizando unos auriculares, ya pedí unos nuevos, pero tengo uno que... Bien, vamos a ver Bitcoin, ¿sí? Con un 0.30 y... Acá está, miren Bitcoin, los toritos los dejamos ahí, los ositos ahí. Miren esto, qué casualidad, esto que venimos marcando, estas compresiones, estos banderines de hace un tiempo atrás. Fíjense que le faltaba poquitito, le habíamos puesto acá, vamos a ampliar para que vean de cerca. Le faltaba muy poquito para llegar a esta zona que está acá marcada, es una zona de flip, ¿sí? Un flip es un soporte, una resistencia. En este caso, si lo agarra de abajo, impacta hacia arriba, sería una resistencia, ¿no? Que marca hacia atrás, y vamos, una vela muy interesante, que fue la vela que detonó la caída de Bitcoin. Si vamos hacia atrás, es un dip profundo que fue ya hace un par de meses, una vela de 2 kilómetros hacia la baja, más o menos. Bueno, esa vela se está intentando recuperar con estas velas diarias. Falta muy poquito para que lleguemos a la apertura de esa vela que está en el pasado, ¿sí? Tendríamos que ir a velas semanales o recorrer un poco más hacia la izquierda, ¿sí? Por ahora falta este poquito, viene obviamente comprimiendo altos y bajos en un punto en común, y lo que estamos encontrando interesante, muy interesante, es que se está respetando este banderín, ¿sí? Ya hay un par de toques arriba y por lo menos 3 toques acá abajo, 1, 2, 3, contando el witch, ¿sí? Que sería la mecha bajista, sería el low, 1, 2, 3 toquecitos, ¿sí? Fíjense que acá esta zona la tenemos marcada ya hace una semanita, ¿sí? Unos días, y esta zona se viene manteniendo, ¿sí? Por ahora vamos a ver si rompe o no. Vamos a poner acá el muchacho para asustar. Ahí estuvieron comprando algo. Veremos si esto viene a repuntar acá arriba para del día de mañana, ojalá no, próximamente antes de Navidad, decíamos, antes del 24, que rompa hacia arriba. Veremos qué pasa, falta muy poquito para que termine el año, ¿sí? Estamos comprimidos en una zona, recuerden que ya subió bastante Bitcoin, ¿sí? Ya estamos, ¿quién iba a pensar que ya llegábamos de vuelta prácticamente a los 45? Ya estamos ahí, ¿sí? Ya estuvimos casi prácticamente tocando. Ahora obviamente estamos en 41, 40, 41, ahí andaremos, ¿sí? Puede caer, obvio que puede caer mucho más, hay unas zonas muy lindas para que venga, pero estamos comprimiendo y lo está respetando, ¿sí? Así que bueno, por ahora, gente, estamos en zonas de... sería una zona de tendencia, no, de directriz dinámica, donde va hacia arriba. Fíjense acá con un par de toques, agarré esta mechita que está acá abajo diaria, y ahí nos estamos en un puñal a filo de romperse, pero no se rompe, se devuelve. Vamos a ir a velas horarias. Eso. Bien, gente, velitas, fíjense en lo que son las velas horarias. 1 o 2 toques hizo en esta zona, que es la zona que venimos marcando. Voy a achicar un poquito más. Recuerden cómo venía la vela diaria, fíjense en compresiones que había, sobre todo dentro de las velas diarias. También hay compresiones en las velas horarias. Estamos en un bajo que por ahora lo está respetando. Hizo una vela interesante envolvente hacia arriba, donde vamos a ver si este fractal que se formó, el segundo, porque ya hay uno acá anterior, termina rompiendo esta zona, que serían estos saltitos que están acá y los dejo marcaditos. Hay que llegar hasta ahí. Si vos querés hacer una comprita en, no sé, ponele en intradía, podés esperar acá arriba que rompa. Y si vas a hacer scalping, con este rectangulito que está acá adentro te sirve para jugar un poco, ¿sí? Jugar en serio, obviamente. Vamos a ir a las velas de 15-5 minutos para ver esta zona, ¿sí? Bien, ahí estamos, 1, 2, 3, estamos viendo otro toque, fíjense los clímax que hay, ¿sí? Hay uno interesante acá abajo y después otro más acá, son como si fueran un poquito de, ¿no? Un pez espada, ¿vieron? Ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 toques hacia abajo, se devolvió, hay mucho rechazo, muchos toritos que están por acá, mira acá hay uno, lo vamos a poner ahí. Y ahí estamos, están tratando de, obviamente, de subir el precio a niveles como estaban hace unos días atrás. Por ahora, el precio tratando de romper hacia la baja y los toritos tratando de subir hacia arriba, los Pepe Toros, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a marcar esta zona, me interesa para marcarla, a ver cuándo la rompe, porque ya hizo como una zona de estructura, ¿sí? Acá podemos marcar como un canal o como una compresión. Si querés marcar un canalcito, lo tenés ahí más o menos a ojo, y si no, podés marcar una pequeña compresión con estas últimas zonas que están acá, ¿sí? Podés agarrar mechas, cuerpos, ya tenemos 2 toques. Vamos a correr un poco el mamut ahí. Ahí está. Así que bueno, gente, compresión hacia la baja, zona de soporte dinámico y tratando de los toritos levantar el precio hacia por lo menos estos high que están acá arriba, ¿sí? Ahí
a partir de los 41.300, 350, ¿sí? Así que bueno, yo buscaría una zona de toque acá abajo, una ventita acá en un minuto, puede venir en cualquier momento a retestear el torito, hay que ver si después rompe o si utilizamos estas zonas como una frenada del precio, ¿sí? Por ahora lo está frenando, vamos a ver si puede en el transcurso de esta mañana, ¿sí? Mirá vos, el dólar matero de abajo a la izquierda hablando con ustedes, gente, ¿eh? Tremendo el dólar matero, cómo habla, ¿eh? Después va a venir Pepe Mila, obviamente, con ustedes. Por ahora está el dólar matero hablando un poquito, informando un poquito. Y nos vamos ¿a dónde? Nos vamos al índice del dólar, gente. Vamos a chequear si hay algún mensajito primero. Si alguno nos encontró, si alguno nos encontró, acá estamos en vivo. No hago publicidad, así que el que se quiera sumar, que se sume y se quede, obviamente mejor para todos. Un planeta más, ¿no? Más comunicativo. Así que bueno, buenos días. Aquí dan señales de cripto. No sé a qué le llamás señales, pero sí, si querés que veamos alguna cripto, me avisás, no hay problema. No te digo metete a comprar o metete a vender porque esto ya es algo. Pero igual operamos en vivo y todo, así que. ¿Cómo andás? ¿Bien? Espero que bien. ¿De dónde sos? Seguimos. Pepe Gatillo, ¿cómo andás, genio? Aguante, Pepe Gatillo. ¿Hiciste alguna operación hoy, no? Pasito a pasito, exacto, siempre así, pasito a pasito, no perder, pagarte siempre un poquito y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, con operaciones ganadas y con operaciones perdidas, saber, ¿no? Bajar la cabeza y saber que la suma de lo ganado y lo perdido por lo menos esté por encima de lo positivo, ¿no? Muy bien, exacto. No se dan señales acá, dice el amigo, es verdad. Ni señales de divisa. Acá aprendemos todos los días. Es verdad, sí. Entre todos aprendemos, genio. Si te gusta, sumate que está bueno. Vas a aprender mucho y vas a ver que no vas a necesitar señales. La vas a partir a la mitad a la cripto. Va a quemar la cuenta, no. Seguramente te va a servir, vas a ver. Acordate lo que te digo. Con el tiempo algo aprendés porque esto es trabajo día a día. Lo fácil es fácil, pero puede durar poco que te digan, porque el día de mañana desaparece y tenés que buscar otro que tire señales. Si querés te tiro un par, no tengo problema, porque no es por no mostrar, eso al revés, yo comparto y muestro todo. La idea es compartir, pero también la idea es, para mí, sería un lujazo, un hermoso lujo, que algún Pepe me diga, che, empecé a entender mejor el mercado, entiendo bien los movimientos, me está yendo mejor, me faltan algunas cositas, o ya estoy ahí, ya estoy siendo rentable. ¿Sabés qué lindo? Acá enseñamos todos los días todo gratis, no vas a pagar un centavo. Ahora, si me querés mandar, no sé, unas tortas fritas o algunas facturitas para comer, acá estoy, eso también te lo acepto. En algún helicóptero privado cuando seas rentable, ¿sí? Listo, copiado, muy bien, listo, copiado, dice el amigo. Recordá que no hacemos publicidad, nos vamos, alguna vez se me va a encontrar a mí solito y alguna vez se va a encontrar algún Pepe que nos acompañe, ¿sí? Lamentablemente YouTube, el algoritmo YouTube no es muy amigable con los que hacemos las cosas bien, pareciera, pero no importa igual, nosotros seguimos así, siempre firme, transparente, ayudando. Hay veces que se corta la luz, hay veces, todo en vivo, obviamente estoy solo haciendo muchas cosas acá, aparte de operar. Soy el DJ, soy el DJ, el que comenta, el que hace los muñequitos, el que habla, todo en uno. Y bueno, por eso me parece un poquito quizás injusto que YouTube no nos comparta, ¿no? Como para que gente nos conozca, porque la gente cuando te conoce yo calculo que le termina gustando, ¿viste? Pero bueno, es así. Por ahora seguimos así. Vamos a ver si algún día hacemos publicidad o si ustedes me acompañan a compartirlo con otros amigos, ¿sí? Con amigos buenos. Lo que queremos que la gente que no sabe y la que sabe aprendan cada día más y más. Gratis, obviamente. Bien, seguimos. Buenas. Dime por favor cómo se llama el link de esa página donde se muestra. A ver qué dice acá el amigo. Donde. La línea que tienes actuales. Dale, ahora sumate al grupo de Telegram si querés y te lo paso ahí. Sí, ya hice unas operaciones. Muy bien, a ver cómo voy yo. Si me sacó, me hiciste acordar que yo tengo una operación abierta. A ver. Se las comparto, a ver, capaz que ya me cerró, ya, capaz que me sacó. Si me sacó en sin perder nada, con 3 pip en positivo, iba a 15, pasó a 10 y dije, bueno, está cayendo, lo dejo. Vamos a ver, un segundito. ¿Se escucha bien, gente, muy fuerte o muy bajo? No, me recontra sacó.
ya me sacó, gente. Pero bueno, me sacó, no saqué los 10 pips, saqué 3 pips. ¿Está bien? ¿Te gusta? Pero no perdí nada. Mirá vos, por no prestar atención acá, lo dejé pasar un poquito. Pero bueno, linda entrada la que hice porque tomé una zona interesante. Ahora después les muestro lo que hice. Por ahora vamos a seguir viendo un poquito de análisis. Vamos a ver, me sacó, ¿viste? Por charlar. Me tendría que haber pagado, ¿qué, gente? Un poquito, como decimos siempre. Pero no pasa nada igual. Bien, aparte lo que pongo es poquito, no ponés $1000, ¿sí? No, muy poquito. Para mi país ese poquito está bueno, pero igual es poquito comparado con muchos que operan muchas cantidades grandes, ¿no? Pero bueno, es así. Hay que prestar atención, ¿sí? Cuando tenés una operación, yo la puse en stop positivo, si no me hubiera puesto ahora en negativo. Pero bueno, como no la vieron, no les puedo. Ahora vemos, ahora les muestro. Vamos a ver. Linda operación la que hice hoy. Bien, vamos a ver un poquito. A ver, acá estamos. Bien, estamos en Bitcoin. Nos pasamos a la lista roja y nos vamos al índice, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Cómo está el índice, gente? ¿Y el oro? ¿Caerá el oro? ¿Subirá? ¿Qué les parece con el oro? Velas diarias del índice. Vamos a hacer algo rapidito, así nos metemos dentro de la sesión de Nueva York cuando comience. Vamos a marcar esto. No se asusten por las zonas, los nuevos y no tan nuevos. Cuando ven esto, lo digo siempre, ustedes saquen esto. ¿Por qué lo dejo? Porque el que se suma dice, che, ¿y eso que está ahí? Y yo te digo, es lo más lindo, ¿no? Y eso es lo que venimos trabajando todos los días, día a día. Entonces yo te lo dejo y te lo muestro. Cada velita de estas es una vela que nos metimos dentro, que operamos, que vimos en velas de 1 minuto, de 5, de 15, y todo esto formó un fractal, un dibujo, unas ballenitas, un Pepe triste, un Pepe contento, un huesito para chupar, un fantasmita que se nos va a la B, un satélite para chupar el precio, muchas cositas, en este caso obviamente venimos viendo, no voy a explicar lo que vengo explicando día a día porque estamos 3 horas, pero lo último de acá hasta acá, esta mitad de esta simetría de acá hasta acá, lo que estamos viendo es una caída deep profunda por noticias fundamentales negativas y obviamente que estamos viendo también acompañado un retroceso que se frenó en esta zona y está, vamos a acercar un poquito. Estamos. La última velita, que es la de hoy, esta que están viendo azul, gente, a diferencia de las cripto que se operan sábado y domingo, es la del viernes, no la del domingo, Esta es la del viernes, ¿sí? En lo que es criptos es sábado y domingo, aparte de la semana, y en lo que es mercados tradicionales de lunes a viernes, ¿sí? Por eso del viernes pasa al lunes, ¿sí? Así que el lunes comenzamos con una vela bajista, se está dando vuelta, veremos si esta mechita que está acá termina siendo una mecha como la que está a la izquierda, la vela de viernes, y se va para arriba. Si se va para arriba, tenemos una zona interesante después de que rompa esta zona, ¿sí? Esta zonita que está acá. Inclusive podemos poner la primera zona interesante que rompa, es esta, ¿sí? Donde hay apertura del viernes, acá, a ver, ahí, ¿me entienden más o menos? Si rompe esa zonita, va a venir a buscar. Obvio, hasta acá arriba puede ir, pero antes va a venir a buscar estas zonas, que son zonas interesantes de los puntos pivot, de zonas de números redondos y sobre todo de lo que le llamamos soportes y resistencias, ¿sí? Por ahora el precio está por debajo de esas zonas, obvio, está frenado, es un resorte que se puede dar vuelta, pero también puede venir de vuelta a rellenar eso que quedó, esa mecha, y que termine siendo con cuerpo más grande, bajista, una vela, obviamente, de ese color que en este caso representa las zonas bajistas, ¿no? El color rojo, vos le podés poner color violeta si querés, Bien, gente, vamos dentro de esta velita. Miren el pasado, acá lo ven, velas horarias, y podemos dejar después de la vela horaria en 15 un poquito. Estamos viendo, ven acá, la caída, el retroceso de la vela diaria, y estamos en una pequeña compresión o consolidación. Voy a agarrar esta mecha, ahí tenemos una zonita interesante. Ahí voy a agarrar este alto de acá que me interesa mucho a mí, y ahí estamos dentro de otra zona, ¿sí? Yo marco esas zonas porque sé que vienen siempre en diagonal hacia abajo y puede ir en diagonal hacia arriba y forman estas compresiones, ¿sí? Donde los altos y los bajos van a un punto en común. Cuando lo rompe, borrás esa zona y seguís haciendo zonas nuevas hasta que encontrás el punto deseado para hacer una compra o una venta, ¿sí? O ambas, como más te guste. Por ahora, gente, compresión también, hay que esperar rompimientos. Faltan 7-8 minutos para 4 minutos, perdón, para que comience a las 10 de mi país la sesión de Nueva York, GMT-3, ¿sí? Vamos a ver las de 15 y vamos a ver una caidita. Ahí miren, pic, ahí está.
¿Ven? Una caidita acá, esta velita, que era lo que veíamos, y obviamente dentro de la compresión horaria también es la compresión de 15 minutos. Hay que ver si esta vela, que todavía no cerró por debajo, porque la está acuchillando, como quien dice, esta zona de POC, acá esa zona de POC, ahí la ven, vamos a ver, está entre la mitad, el precio está ahí, vino, retesteó, se devolvió, hay que ver si consolida acá para irse para arriba, o si consolida para romper hacia abajo, ¿no? No la sabemos nosotros. Nosotros vamos proyectando, ¿sí? Y bueno, y así hasta llegar a la temporalidad que vos operes, ¿sí? Gente, nos vamos al oro. ¿Quieren? Me interesa el oro. Vamos a ir velas horarias. Si quieren algún tema en especial, me dicen, ¿eh? Acá compartimos todo, gente, ¿eh? Qué hermosa compresión que está haciendo el oro. Vamos a ver qué pasa. La idea mía, el objetivo mío, sí, obvio, puede subir. Ojalá que venga a visitar esta zona en algún momento, porque tengo puntos míos estratégicos personales, ¿no? Pero si tiene que subir, que suba. Espero que no rompa este alto nada más. Pero bueno, vamos a ir dentro de esta zona. Acá, miren, ahí son velas horarias. Cada vela es un día. Ahí estamos, miren. Vela muy parecido al índice. Una vela alcista, la vela del viernes, la vela de hoy bajista, mecha abajo. Escucha. Perdón, pero esto me gana. Me voy a tomar un mate. En vivo, los redondos de ricota con los fundamentalistas del aire acondicionado, gente. Escucha. Bueno, si se da vuelta para arriba, tengo que irme a mi MetaTrader personal y sacar órdenes. Nada, estaba re perdido, ¿viste? Gente, no, lo que les decía, muy parecido al índice, dejando mechita, vamos a ver si esto se devuelve para arriba o para abajo, rompe la zona de compresión. Esto que ven acá dirán, ¿y por qué marcaste esto acá? No lo marqué en velas diarias, esto es en velas más chicas. Ahora cuando nos metamos dentro, vamos a ver en H1 o en M15 estas zonas de compresión. Miren, vamos a ir ahí, que seguramente hay que ajustarlas, ¿no? Miren, a ver. De fondo los fundamentalistas del aire acondicionado. Acá está, ¿ven? Esa zona que marcamos está bien marcada, ¿la ven? Pero en velas diarias parecía cualquier cosa. Lo que pasa es que vamos dejando de días anteriores, ¿sí? Cuando se rompa esta zona y pasa de ser importante a no importante, ahí hay que sacarla, ¿sí? Así que bueno, doble techito hacia la baja, compresión, juntándose los puntitos muy parecido al índice. Hay que esperar, gente, hay que esperar. Por ahora, ahí estamos viendo, ¿sí? ¿Me puedo meter en un minuto? Obviamente, porque nosotros hacemos scalping. ¿A que no saben por qué hacemos scalping? En mi caso hago intradía, pero hago scalping porque si opero en vivo, ustedes pueden ver las operaciones. Entonces vos ves cómo abro y cierro. Con ejemplos mucho más chicos que los intradía, ¿no? Pero hay veces que llegamos a 100, 80, depende, ¿no? 20, 5, 10, dependiendo los movimientos, pero eso pasado de intradía son mucho más pip. Lo que pasa es que cada velita puede ser de una hora, y si haces intradía 5 velitas no llegamos con la sesión que hacemos en vivo, ¿sí? Así que esa es la idea, tratar de hacer scalping y mostrar lo mismo. Los ejemplos son todos fractales de lo mismo, hay que esperar. La diferencia es el tiempo nada más, ¿sí? Escucha, hoy se está yendo para arriba esta vela, ¿eh? A ver, vela de 1 minuto, de 5. Mirá, ahí está la velita, ¿la ven? Esa velita es la culpable. Ojalá que llegue acá y que caiga. Está comprimiendo el precio y está ampliando en esta zona. Me gusta mucho, ¿la ven? La ampliación. Altos hacia arriba, bajos hacia abajo. Dentro de una compresión de temporada más grande. Hay que ver si esto juega así, piqui, hasta llegar acá abajo, ¿sí? Como si fuera un ping-pong. Vamos a ver qué pasa. Por ahora, el precio hace lo que quiere. No lo manejamos los Pepe, lo manejan las ballenas, ¿sí? Los Pepe somos los trader comunes. Agregate el Pepe que quieras, ponete Pepe como los pitufos. Yo me voy a poner Pepe Gruñón, pero me puse Pepe Melas, así que ponete el Pepe que quieras, animate, tené los que te dije bien puestos y ponete un Pepe, loco, para pasarla bien, vamos. Bien, gente, nos vamos a ver si hay otro mensajito, si se sumó algún Pepe. No le metí al Outgen compra por estar mirando Libra Out. Me parecía a Jixus en estudio trading, muy bien. Sí, va, cuando se sume Jesús, le preguntale, va a ver. Se metía en todas Jesús, ojo, tremendo. Un francotirador era el loco. Tremendo, Jixus. Empezando el día, ¿cómo le va, señor? ¿Y operaste algo, Pepe Nardos? Nardos. ¿Qué significa Nargos? Perdón, algo debe significar, o te dicen así.
Porque a mí me dicen Mila, por ejemplo, por eso Pepe Mila. No me elegí no sé, a ver, un Pepe el lindo, ponele, ¿no? Tenía un ego, el loco, Pepe con ego. Pero bueno, me puse Pepe Mila, ¿no? ¡Oh, Jesús! ¿Qué haces, genio? Te sumaste, muy lindo, gracias, loco. ¿Cómo andás? ¿Viste la foto que te compartí? Tremendo, ¿eh? El que quiere ver una foto de los comienzos con Jexus, busquen en TikTok. Busquen en TikTok, gente. Háganme caso, me siguen 3 Pepes, pero si vos querés sumarte igual ahí, porque no hacemos publicidad, pero de a poquito ustedes pueden ir compartiendo. Mirá en TikTok, ahí Jesús, Jexus, fíjate, y vas a ver la foto que te compartí. Te puse una canción romántica para vos en TikTok, fíjate ahí. Poné TikTok y poné Trading Planeta Pepe o Pepe Mila, o no sé cómo le puse al grupo ahí, pero fíjate ahí. Fíjate la cara que te pinté los labios rojos y unas pestañas bien largas, fíjate, va a ver. Después ponerle un lion que sea si te gusta. ¿Cómo andás, Fabián? Genio, ¿qué haces, campeón? ¿Y cómo van las vacaciones? Estamos esperando acá, cuando quieras te sumaje, Aguante la gente buena, la gente humilde, la gente trabajadora, la gente que va pasito a pasito y la está rompiendo de a poco. Obviamente vos lo sabés, y lo sabés porque es verdad, en algún momento podés caer, pero cuando caigas tenés tus amigos acá de este lado para ayudarte, ¿sí? Porque esto es así, yo también me voy a caer seguramente en algún momento y ustedes me tendrán que ayudar, ¿no? ¿Cómo? Psicológicamente, no con plata, ¿eh? Sí, esa es la idea, ayudarnos en este mundo que es un poco cruel muchas veces, el mundo de los mercados financieros, ¿eh? Así que si nos vamos conociendo, que mejor con gente buena, ¿no? ¿De qué se trata el vivo? No sé nada de trading. Muy bien, bueno, te enseño. El trading es ir a entrenar, a correr por los mercados, ¿sí? Lo mismo que haces en las plazas para ir a entrenar o en el descampado para hacer gimnasia. Bueno, acá venimos a hacer gimnasia, pero nos metemos a la cancha, ¿viste? Así que muchas veces salimos con los trapos rotos, ¿viste? Pero bueno. Sí, amigos, siempre, qué grande, gracias Jesús. Ya vamos de vuelta, cuando se sumen de vuelta con el tiempo. Quiero que lo escuchen a Jesús, gente, hablando, van a ver. No quiere hablar porque él tiene un problema. ¿Quieren que les diga cuál es el problema? Él habla así, mira. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Yo soy Jexus. Recién me tomé un tinto, pero bueno, soy así, Bien, ¿viste? Así habla Jexus. Si quieren lo pueden escuchar, No tengo TikTok. ¿Qué es lo que te estás perdiendo? La gente preguntando por vos. La gente preguntando por vos. ¿Quién es ese de ojos celeste? Preguntan todo, ¿viste? Tremendo, te lo estás perdiendo, Bueno, vos te perdés. Instalate el TikTok, dale. Haceme caso. Instalátelo y te vas a volver loco. Ahí vas a ver. Bien, vamos a... y si no, en Instagram. Ahí te lo subí, pero por un día en Instagram. Si querés te lo dejo fijo. Bien. Vamos, gente, vamos con lo nuestro. Miren, ahí está el oro. Ahí está haciendo la compresión, Si esto sigue cayendo, no es hacer trampita. Esto lo tenés que ir ajustando, obviamente, hasta que haga 2 o 3 toques. Ya hizo el canal. Si lo rompe, lo podés sacar. También hace así fuera, que se vaya. Por ahora, control, ahí está, control Z. Bien, gente. Ahí está. ¿Saben ese tip? Mirá qué lindo, Lo están viendo el oro al revés. A mí, que me gusta operar hacia la baja, me voy a ir con el oro así. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Te mareé, no? Fíjate el oro, ¿lo están viendo el oro ahí? Bueno, mirá, yo quiero ver zonas al revés, porque a mí me interesa, ¿la ves? A las zonas al revés acá, mirá. Ahí está, ¿ven? Entonces me da más ganas de comprar que de vender. No, ahí estamos viendo el oro, pero al revés, obviamente. Es un espejo. Yo lo utilizo muchísimo para zonas importantes. Ahí me gustaría. Quiere decir que puede llegar a romper esa zona hacia arriba, que sería hacia abajo, Ahí ven. Bien, gente, nos vamos a TradingView. Estamos en TradingView. El dólar matero lo dejamos. Nos vamos un poco al MT4, gente. Compartan el grupo, vamos. Estamos en vivo, Estamos en vivo en este momento dentro de la sesión de Nueva York 10 y 5. ¿Quieren que tiremos alguna ruleta? Me avisan. Acá tenemos para tirar ruletas, para repartir, como siempre, tenemos que empezar a hacer sorteos de vuelta cuando se suma algún Pepe para regalar indicadores. Hay un indicador que estuve armando ahí, después les voy a mostrar, que le puse zonas importantes y order block, ¿no? Obviamente son zonas de altos y bajos, pero lo podés utilizar, Después se las puedo compartir si les gusta. Después se lo muestro, Vamos al MT4. Mientras me voy a calentar el agua, Y vas a andar esta ruta hoy cuando
anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí. Pasamos al MT4. Gente, prepárense un mate, vamos. O café, o leche, agua, mineral. No sé, lo que quieran. Del desierto de Takahama. Lo que quieran, gente. ¿Existe el desierto de Takahama o inventé cualquier cosa ahí? Me dicen, Y de lado de eso. Bien, gente, el dólar matero se va. Ahí, miren, ahí está. ¿Sabés cómo le dicen al dólar matero? Mudanza corta. Se va enfrente, muchachos. Bien, nos vamos con la fuerza de la moneda como día a día, año a año que venimos haciendo para ver un poquito qué podemos encontrar y obviamente después decidiremos qué conviene o qué no. Nos vamos al MT4. Bueno, el yen está débil acá. Vamos a ver un poquito, a ver acá qué encontramos. Ah, miren acá. ¿Ven esto que están viendo acá? Primero les aclaro lo nuevo. Estos indicadores que deben de fondo, ¿no? Yo no me meto porque sale una flecha, Son indicadores que yo los armé y los tengo para mostrar. Entonces cuando hay alguno me va diciendo, mira, salió un Xinjiang, es sobre compra, sobre venta. Miren, gente, por acá hice la compra. Llegué a estar por acá arriba, me sacó cuando se devolvió acá, porque el stop lo puse en positivos, así que el stop lo puse por acá arriba, bien. Y miren lo que hizo ahora, en el tiempito que estuvimos hablando. Miren lo que estuvo. Quiere decir que el AUD Yen sigue hacia el alza. Podemos buscar zonas interesantes. A ver cómo está el AUD. Si está fuerte. A ver, quiero que alguno de ustedes me busque una operación hoy, lunes, comenzando 18 de diciembre, y me diga, buscate esta, metete en esta. Si se va negativa, la trataré de poner positiva. Y si no, veremos. Gente, busquen australiano como positivo por ahora. Y el yen puede tirar un poquito. Australiano yen, vamos con australiano yen, gente. Se nos va. Le voy a poner una orden acá, ya. Mira vos, la dejo ahí puesta. Ahí, ¿sí? Si me la toca, que la toque. Obviamente me voy a temporadas más grandes porque me puedo comer un garrón de encontrar zonas que no me interesen, ¿sí? A ver, en 15 minutos. ¡Opa! Bueno, ya tendríamos que haber arrancado acá abajo. Pero no es mala idea si haces intradía, no scalping, ¿sí? Pero bueno, en el scalping ya me agarró, me parece. Nos podemos comer una caída y veremos si nos comemos una caída, qué es lo que pasa, ¿sí? Voy a buscar agua y vengo, gente, A ver, vamos a poner una gráfica más limpia. Esto es no se asusten, acá estoy probando cositas. Miren acá. ¿Ven esto que está acá? ¿Quién conoce qué es esto que está acá abajo a la izquierda? Es un bot que armé, gente. Le puse Pepe Buscaminas, que busca minas. ¿Se acuerdan del jueguito de Windows? Bueno, después lo vamos a hacer un backtesting si quieren en H1. Miren los resultados que tiene este bot, ¿sí? Obviamente que te hace una operación cada 2 días. Pero si te sale positivo, bárbaro, ¿no? Yo soy un poco más de hacer más operaciones, pero es interesante, Tiene un riesgo-beneficio de 3-1. Por eso tiene un 40% de ganadas nada más. Pero siempre es rentable, ¿sí? Está bárbaro. Hay que ajustarlo, obviamente. Bueno, ahí estamos, gente. Vamos a ver si me puedo ir. A ver acá en una gráfica limpia. Vamos a buscar gráfica limpia. ¿Dónde estás, gráfica limpia? Ah, miren esto que está acá abajo también. Muchas cositas traje para la semana. Después les voy a ir mostrando para no perdernos. Vamos a seguir acá buscando. A ver acá. Acá. Vamos a dejarlo acá que está más limpio. Con los indicadores. Me voy a ir a ver acá. No, tendría que sacar el indicador este de fondo que me tapa las líneas, pero es un indicador interesante. Vamos a ir a un minuto, a ver si desaparecen. Ahí desaparecieron bastante. Y me voy a ir a... ¿En cuál estamos? En AUD Yen, ¿no? Debe estar en negativo, en positivo, hay que esperar. Si cae, cae, ¿no? Obviamente nos va con un stop y chao, no hay chucho, Pero ahí estamos, ¿sí? Le agarramos bien arriba, pero no pasa nada. Vamos a esperar. Uy, mirá, miren, ¿ven lo que les digo? Miren la zona que estamos viendo ahí arriba, ¿la ven? Una zona de resistencia que no la vi, ¿sí? Obviamente. Ese es el indicador que les digo que armé. Después tienen que ir viendo, ¿ven? De soportes en M30. Así que nos podemos comer un retroceso. Ojalá que se vaya para arriba. Si se va para abajo, podemos jugar con algún tirito más en esta zona de unos 10-12 pips, ¿sí? Voy a buscar agua, gente. ¿No se anima ninguno a hacer una operación? ¿No se anima ninguno a meterse en alguna? Me dice, El de simular.
Claro, si vos ponés, ven, olvídense de este, si no, no ven nada acá. Si vos ponés esta zona, ven acá arriba, justo puse la compra, no me di cuenta, es una zona que yo hubiera esperado que la rompa, ¿sí? Me apresuré por Pepe Mila, ¿sí? Pero no pasa nada, si la llegase a romper nos comeremos algún retroceso y es interesante que venga a buscar estas zonas que están acá arriba. Obviamente que estamos en M30 acá, pero con un par de velas hasta por acá estamos hechos, estaría bárbaro. ¿Qué puede pasar acá? Y el retroceso. Si no pasa nada, mejor. Y si lo rompe, un pullback. Pero bueno, por ahora estamos ahí. Ahí arriba, esa zona de resistencia de M30, que es una vela M30 ahí arriba, una resistencia, podemos ver seguramente algunas velitas a la izquierda que estén haciendo un frente renovador, decíamos, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a comer un retroceso y veremos. Vamos a ver. Por ahora vamos a favor de una monedita que puede darnos un poquito ahí. Veremos qué pasa, ¿sí? Hay que esperar. Vamos a sacar todas estas líneas porque me voy a quemar la cabeza de tantas zonas y no van a entender ni dónde está el precio. Vamos a sacar. Permiso, Zonas importantes las saco, ¿sí? Vamos a respirar un poquito ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahí vamos, gente. Voy a buscar agua. Bailar. Ni mate ni café, mejor una cerveza. ¿Y tomás cerveza a la mañana? Claro, vos no estás operando, ¿no? ¿O sí? Mirá qué lástima que no lo vi. Bueno, podemos ver, Mirate, Augen me pone y el NZD JPI. Bueno, ahora lo miro. ¿En cuál estoy yo para ver? Ah, estoy en el Augen, Vamos a ver si no nos comemos un retroceso ahora. Me apuré un poquito, pero no pasa nada. La próxima me hacen acordar. Chequear el pasado, como hace siempre, Pepe. Siguen subiendo. Sí. Hice una entrada linda hoy. Lástima que no la cerré. Y si le hubiera puesto el stop más abajo y no en positivo, sigo todavía en positivo. Porque fíjense en que rompió todos los altos. Ahora puede devolverse y sí, seguramente nos comemos un retroceso. Podemos agarrar una comprita más abajo o irnos en alguna ventita para después ir. Hay que ir viendo, ¿no? Así que seguramente nos vamos a comer, estamos en 5 minutos, veremos cómo terminan las velas. Hay que ver si hay divergencias. Por ahora lo que nos ayuda un poquito es que el australiano está fuerte, ¿sí? Habría que ver. CAD Yen, ¿qué está? ¿CAD yendo o CAD subiendo? CAD yendo no creo, ¿no? Debe estar CAD subiendo, ¿no? Chiste, ¿no? Libra Out, está llegando a un piso, pero va fuerte, Libra Out. Bueno, Libra Out. Vamos a ver Libra Out ahora. El oro en una consolidación, esperando muy tranquilo que rompa en alza o en baja. Muy bien, Jesús no se casa con nada, igual que yo. Él se va para el lado que el mercado le tira y si tiene que ajustar motores, lo ajusta, ¿no? Muy bien, señor. Che, esto que está haciendo acá, nos quedamos acá, Lo que podemos hacer, vamos a esperar que rompa esa zona un poquito más y voy a ver un poquito lo que decían los compañeros. Acá los amigos estaban diciendo de ver ¿cuál era que decía el amigo? Libra Out, a ver Libra Out, vamos a ver Libra Out mientras. Libra Out, ¿dónde está acá Libra Out?
Si la encuentran me chiflan, Libra. No la tengo, ¿viste? Vamos, negra. No la tengo. Mira, estamos en 0 ahí. Libra Out. A ver, ¿dónde está? A ver acá. Libra Out. ¿Por qué no sale Libra Out? A ver acá si toco Libra. Aquí está, Libra Out. Me voy a ir a Libra Out. Un segundo. Ahí está. Mirá qué lindo Libra Out. A lo que voy. Lo que les recomiendo en Libra Out. Primero vamos a chequear las fuerzas. Vamos a ver. Para ayudar. Es este retroceso. Esperen con un FIBO por acá, la mitad o un poquito más arriba. Ojo, fíjense en el pasado. Miren con estos zigzags más o menos para tener una idea. Pero observen el pasado y miren que los bajos, los rompimientos son cada vez más chicos. Está tratando de empezar a hacer una acumulación o una redistribución. Y está llegando a hacer una pequeña... como se dice, ¿no? Sí, una pequeña consolidación. Por ahora está en caída, está rompiendo, ¿no? Así que lo que pueden hacer es más ventas que compras, pero ojo a la consolidación, ver cómo sigue la libra, ver cómo está el australiano, que es el que está fuerte, por eso viene cayendo, ver si la libra sigue débil. Acá pueden poner un Fibonacci si quieren, el que no lo sabe usar, un día podemos operar solamente con Fibonacci. Uy, perdón que acá puse para operar fractales, eso no, se me pasó. ¿Cuál está? Acá. Ponen un Fibo acá, ¿sí? Ahí lo tiran y pueden esperar zonas interesantes, sobre todo si fluctúan con el pasado. Acá tienen un bajo interesante que coincide con el 61, así que acá le puede poner la primera venta, ¿sí? Acá la segunda, cuanto mucho, hay que ver, ¿sí? Y si se va para arriba, bueno, algún Xinjiang, ¿me entienden? Los que ya saben lo que es, ¿sí? Ir buscando la vuelta o seguir la tendencia. Y si cae, obviamente un shell stop por debajo de un pip o dos de las mechitas estas, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo toques acá abajo. Así que atentos, ojo al piojo. Interesante para seguir a favor del australiano por ahora. Pero miren esto. Esta distancia que está acá y esta son grandes. Pero esta es chica y esta es chica. Vamos a ver si esta termina siendo una distancia que cierra acá con un fractal. O si sigue hacia abajo grande como esta distancia, ¿sí? O esta, ¿ok? Escuchen. Ah, mirá, me está poniendo que mire el pasado. Tenés razón, vamos a ver el pasado. Vamos. Vayan chequeando el AU lleno ustedes, que lo tengo ahí puesto. Bien, a ver, H1. Ah, la flauta. Tenés razón, campeón. A ver ahí. Bueno, número redondo. Esto me gusta ahí. ¿Cuánto queda de acá hasta acá? A ver si es interesante. Vieron que yo acá, ¿qué hago? Me voy en venta. Pero... son unos 16, 20 pips. Se está yendo para arriba. Sí, puede devolverse. Pero fíjense en el pasado histórico. Es caída también. ¿Puede tomar un retroceso? Lo máximo que puede estar en negativo es todo esto, que es mucho. Para un scalping son 300 pip, una locura. Pero con una buena gestión, aunque se rían, ¿sabes cómo me tiro yo? Obviamente buscándole la vuelta y sacando parciales y lo que sea. Hasta que cuando se da vuelta empezás a recuperar las recompensas que pusiste antes, pero también agarraste las que iban hacia arriba, ¿sí? Pero acá, en esta distancia que está acá, ahí, obviamente el lotaje chiquito, ¿no? Unos 10-15 pip tenés para abajo, para que venga a tocar. Y sabés que puede hacer una trampita e ir más abajo. Ahora, cerrala cuando vaya por acá, porque puede seguir hacia abajo y hacer 500 kilómetros hacia abajo, pero es probable que esta frenada haga lo mismo acá. Es probable, ¿no? No sabemos. Bueno, se me trabó la catanga acá. Miren, se me quedó trabada. Bueno, parece que no quiere subir. Fuerte la zona, ¿eh? Escucha de fondo. Acá abajo, este indicador que lo creó Pepe Mila, te está diciendo que va fuertísimo hacia arriba el audio. ¿Ven ahí? Pero va a venir a besar el promedio que está acá abajo. Y si lo viene a besar, es el retroceso que seguramente vamos a ver. Yo hasta este número redondo la puedo llegar a aguantar a la operación. Más de este número redondo, pienso de acá hasta acá. Si rompe con fuerza, veré qué hago. Si me sumo a la seguida hacia abajo o si sigo esperando que el AUD se ponga fuerte. ¿Qué está haciendo? En cualquier momento va a reventar tarro y tiene que venir para arriba para mí. Pero, ¿sabes las veces que le hemos errado, loco? No, uno no se la sabe. Eso es lo lindo, ¿no? Pero muchas veces ponemos la fichita ahí, ¿no? Como para ver si podemos matar el rey, ¿no?
ofreciendo a la dama muchas veces un riesgo, ¿no? En este caso no, obviamente, son análisis, ¿sí? Pero tienen que chequear mucho. Muchas veces después de la operación te va a pasar de que vas a encontrar zonas que no las viste. Y decís, che, pero esto se me pasó. Y sí, miren cómo va en H1. Son velas y velas que van hacia abajo, miren. Vamos a ver en un minuto la caidita. Acá son 2 velas o 3, pero en un minuto deben ser... A ver, vamos a ver, miren. Ahí está, ¿ven? Una caidita que si lo pone ahí te pone a llorar. No es mucho, pero bueno, ahí está. Estamos dentro de un número redondo ahí, ¿sí? Voy a ver si... A ver qué hago acá. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? Probable, ¿eh? 7, nada. Y de acá hasta acá, 4 pip. Vamos a esperar un poco más, aunque sea 10 pip que se ponga negativo, ¿eh? Vamos a esperar un poquito porque si hay compresiones en un minuto, ¿sí? Recuerden que si estamos en scalping en 5 o 1 minuto, está bueno ver esas temporalidades, ¿sí? Obviamente la estructura siempre chequearla, ¿eh? Escucha. Miren acá el rastreador, se me está metiendo el rastreador para abajo acá, Ojo al piojo, No sé si acá no le meto. Vamos a ver qué hago acá. Si me voy con una chiquita, a ver. Hay que mirar el horario también, ¿sí? Mira, voy a hacer algo medio bruscamente ahí. Llévame a mi corazón. Vamos a ver qué pasa. Si cae, que caiga. Obviamente que cerraré enseguida, ¿sí? Estoy en una zona media peligrosa porque estoy poniendo una orden sobre un alto, ¿sí? Donde se va a apoyar. Pero quiero que la distancia, como yo estoy mirando esto que está acá abajo, hasta acá me viene bárbaro. Vamos a ver. Si se va para arriba, acá arriba le puedo tirar una orden. La voy a dejar ya puesta ahí. A ver ahí por si me voy a jugar. Si se corta la tele, que quede puesta, ¿sí? Si se corta internet, acá arriba de número redondo. Es muy poquita la distancia, pero imagínense en intradía, ¿no? Bien, ahí está. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a recorrer un poco la ciudad, ¿sí? Lo que sí, me tendría que poner un trading acá abajo por si me distraigo. Viste que yo me distraigo. Escucha de fondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escucha. Para vos. No hablo más. Disfrutá. A ver un poquito las fuerzas, cómo está. El australiano. Mirá vos el muchacho. De fuerte se me puso ahí, se me rezagó. Vamos a ver, igualmente está ahí, no es que está débil. El yen está débil y estamos con el yen. Pero el yen en un minuto se aprovecha de la nobleza del australiano y lo pasa un poquito, lo pasa. ¿Vieron las carreras? Bueno, en este momento le están cambiando las ruedas, le están haciendo unos masajitos en la espalda al australiano para ver si se vuelve a poner fuerte o si quebró, viste, como el amigo Jexus ahí y queda un par de meses rezagado. Por ahora está ahí, Vamos a ver. Está ahí. Sí, está fuerte, pero en un minuto está tomando aire. Se metió bajo el agua, ¿sí? Estuvo aguantando y ahora sale a respirar un poco y los que vienen atrás lo empiezan a pasar, ¿no? Bueno, veremos qué pasa, Qué lindo tema, Escucha. Abajo vemos el rastreador ahí en caída, ojo, pero atentos que esto se va a dar vuelta en cualquier momento porque la fuerza es del australiano, ¿sí? Estoy haciendo algunas cositas nada más. Interesantes. Escucha la música de fondo.
gente, vamos bien ahí, por ahora fuerte para abajo, así que ya estoy en positivo con la venta y con unos pips por debajo ya con stop en positivo. Si me la saca no pierdo nada, si se va para arriba que siga con las demás y si cae cierta distancia ya estamos en ganancia, ¿sí? Lo que puedo hacer, esto puede venir a pique hacia abajo, lo que me puedo arriesgar a tirarla de arriba, sacarla y si sigue cayendo, wow, ¿sí? Ya la saco, me voy a arriesgar. A ver. A ver ahí. La podemos dejar, podemos ganar las dos si queremos. Voy a esperar un poquito a ver qué hace esa vela. Si viene en picada hacia abajo, cuando pase esta zona, saco la de arriba, ¿sí? Y si no, dejo, no pasa nada. Escuchen qué linda canción, che. Menos mal que no la sacamos. Hay que esperar un fractal que no nos toque el stop nada más en positivo porque sería una lástima no sacar esa ganancia de ahí hasta acá abajo, ¿sí? Esto en intradía son varias velas o varios pips, ¿sí? Acá es cortito, scalping ejemplo. Está justo en este alto que está acá, ¿lo ven ahí? Si rompe hacia abajo ya saco la de abajo, ahí, saqué la de arriba, ¿sí? Ahora sube, bueno, ya está. Era clavado, ¿no? No pasa nada, Saco la orden pendiente. Ahí está. Lo que puedo hacer acá, pagarme la mitad, es un ejemplo, ¿no? Y sigo con la otra mitad. Vamos a ver si sube, por lo menos para tablas, ¿Me entienden lo que es tablas, sí? El que no sabe, bien. A ver ahí. ¿Sí? La suma sirve. Me pagué la mitad, ¿sí? Si sigue cayendo, me voy en venta, ¿sí? Si me toca, bueno, ojalá que no la toque. Si la toca, ahí estamos. Si estuvimos ahí cerquita de salir en tabla. Muy cerquita, ¿sí? Nada, acá, hasta acá. Hasta ahí. ¿Sí? Vamos a ver. Si no me toca el stop, bien, ¿sí? Si lo toca, que lo toque. Suelo dejar las órdenes arriba porque después me voy con otras que voy armando para arriba, pero muchas veces cae profundamente y prefiero cerrarla de arriba y me voy con la otra que era mucho más grande hacia abajo, donde ya empiezo a sacar los frutos enseguida y no sumando la resta de la anterior, ¿sí? Ahí va, vamos a ver ahí. Bueno, me formó un fractalcito, veremos qué pasa, Me pagué la mitad, pero bueno, ahí estamos en vivo, gente. Me sacó. Bien, sacamos la mitad de un parcial de ventas. Habría que ver ahora qué hacemos. Si toca lo que queda de la otra mitad. Ahí está, ahí nos sacó. No perdimos nada con esa. Tenemos una pequeña pérdida en la compra, ¿sí? Y ahora sí, boom, para abajo. A ver qué dice. A ver cómo va el australiano. Vamos a ver. Matecito. Ahí si estoy solo como me quedo acá, ¿no? Le voy echando unas hermosas, pero bueno, estamos en vivo, todo prudencia, muchachos, siempre así, cuidando siempre lo que son las zonas. A ver. Linda los temas, ¿Conocían ustedes? Escucha. ¿Y esto cómo se llama? ¿A que no sabe? En inglés, ¿cómo sería? 66. ¿Qué? ¿Cómo se dice ruta? Rooming, ¿no? Road. Planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Mirá, miren muchachos, a ver cómo va. ¿Dónde estás, negrón? Por la 66. A ver. Bueno. Está consolidando en velas de 30 minutos. Miren acá. Vamos a esperar. Qué lástima ahí, ¿no? Bueno, ya pasó, pero estaba bien la idea. ¿Por qué? Porque venía muy fuerte, el momentum era bajista, por más que la tendencia era alcista. Y el momentum era muy probable que venga hasta acá. Me comí, tendría que haber cerrado toda la operación acá abajo de la venta, pero bueno, después de que pasa es fácil, ¿no? El diario del lunes es tan suave. ¿Qué pasó? Comenzó la vela de 10 y 30, seguro. ¿Ven? Ahí está, sí. Ese es el chiche, ¿sí? Puede pasar de que ahora los altos empiecen a hacer acá un fractal hacia abajo y empiece a venir en caída hasta acá abajo, ¿sí? Por ahora el rastreador acá abajo está bajista, estaba bien lo que hicimos. Y bueno, si hubiéramos dejado la de arriba, la hubiéramos cerrado con una
pérdida más chica todavía, ¿sí? Igual el otaje es chico, ¿sí? También. Que usar la cabeza, muchachos. A ver si hace un hombro, cabeza, hombro. ¿Ahí qué dicen ustedes? Ya va el hombro, ya va la cabeza. ¿Irá un segundo y último hombro? ¿O es un pulpo? ¿Qué dicen? Me parece que ya no estamos para el australiano. Está formando zonas de consolidación. Miren las velas de fondo, ¿las ven? Una vela, dos velas. Y después hay una, acá, un canal de consolidación ahí, ¿sí? Ahí lo ven. 1, 2, 3. 2 horas consolidando, prácticamente, por más que va rompiendo los altos hacia arriba, no es lo mismo, ¿sí? Así que es probable que el precio venga a este vacío electrónico que está acá, ¿sí? Ahora, vamos a ver si se pone las pilas acá el australiano, que está débil, estaba fuerte hasta que lo agarramos, ¿sí? Hoy hice una linda entrada, lástima el stop en positivo que cerró todo, ¿sí? Tempranito, pero bueno, ahí estamos, vamos a ver si hay alguno dentro de algún par. ¿Alguno está dentro metido jugando? Seguramente si hacen lo que suelo hacer, están ahí en positivo. Positivo con la anterior y buscándole la vuelta con la otra, ¿eh? Vamos. Andarás bien. ¿Por dónde? Por la 66. Andarás bien. Por la 66. ¿Le gustó o no le gustó? No, si cantaste todo vos arriba, Pepe. Bueno. Es por el copyright. Bien, seguimos. Esperando. Bueno. Yo quise hacer alguna de una de las. Ve, mira ahí vos que tenés un poquito de idea de alguno de los Xinjiang. Alguno de los Xinjiang donde es preferible cerrar la que está arriba, ¿sí? Y te vas con la otra que es un poquito más. Empieza a correr y a los pocos centímetros ya estás en ganancia. ¿Me entendés lo que quise hacer? Pero bueno, si no hubiera hecho otro de los Xinjiang, ¿me entendés? Que vos abrís la herramienta y tenés para elegir la que vos quieras, ¿sí? Vos vas por el Xinjiang 3. Después te voy a pasar el 4. ¿Querés? Si le das like acá, al dedito acá arriba, te paso el 4 también, así ya vas mezclando todos los conocimientos de día a día con los Xinjiang y la vas a romper, te digo, ¿sí? Vos sabés que acá yo si quería podía buscar la vuelta con otro Xinjiang y otro, pero le mezco un enriedo que... Dices, ¿qué hiciste acá, negro? Nah. Magia negra. ¿Sos vidente? No. Sí, sos vidente, porque tenés 2 dientes, decía. Ah, bueno, puede ser, un conejo era. Escuchen. Bien, vamos a ver un poquito. El yen está débil, el NZD está tomando fuerza, muchachos, con el australiano. A ver si esto se va para arriba. Mirá vos si se va para arriba. Ven que todo lo que baja sube y viceversa. Acá arriba hubiera estado bueno no haberla sacado, pero no sabemos nosotros, ¿no? ¿Hicimos bien? Sí. ¿La decisión fue correcta? Y en ese momento parecía que sí. Fíjense cómo venía. Cuando hizo el gap acá que saltó, dije, bueno, nos vemos acá abajo un ratito y ya cerramos en positivo todos, ¿eh? Pero bueno, ahí va. Ahora, si me voy a meter en compras, tendría que esperar que suba un retroceso y meterme después. Un ABC, ¿me entienden? Contando esta zona. Ahí, de retroceso y para arriba, ¿sí? Veremos. ¿Por qué? Porque puede estar haciendo un hombro, cabeza, hombro y se va para abajo, ¿sí? Justo está llegando a un número redondo. Este puede ser el segundo hombro, ¿sí? No lo sabemos. Si te pones a mirar dibujo chartista, podés encontrar un Bar Simpson acá de fondo. Si le pones, mira esto. Mira. Un ojito. Otro ojito. ¿Te gusta el Bar Simpson? Mira ahí. Ahí está, ¿eh? Y encima ahí, con la nariz. Y acá te habla, mira. Vamos a poner los ojitos ahí. Mire Bar Simpson. ¿Lo ven o no? Más o menos. Le falta el lado derecho, pero el lado izquierdo está armadito. ¿Lo ven ahí? Vamos a poner la nariz más chiquita. Ahí. Opa, ¿qué hice ahí? Un chancho, ¿eh? Un chanchito. Ahí ven, un chanchito. Lo vamos a sacar ahí, a ver. Te lo dejo ahí. Ahí ven, un Bar Simpson chiquito, miren, ahí lo ven. Y si le pones la boquita más abajo, mirá, fíjense en esto, mirá. El angelito soy yo, ¿cómo les va? Hola, que tengan un gran día. Está re loco el angelito, gente, ¿eh? Bien, ahí está. Seguimos, gente. Estoy contento porque hice una entrada que la rompí, muchacho. Si no tenía que una cara. Viste que esto pasa, ¿no? Pero bueno, estamos en vivo.
dando ejemplos, operando en vivo, de verdad. Obviamente los ejemplos son más chicos, ¿no? No va a poner lo mismo que... Porque, viste, estamos en vivos, ¿eh? Seguimos. Y tú eres para mí. Opa, ¿qué saqué? Algo toqué. Revisen que algo borré. Me avisan qué fue lo extraño que saqué, por favor, ¿eh? ¿Qué puse? Velas de barra acá, a ver. Ahí está, velas japonesas. A ver, vamos a ver. Búsquenme un par, vamos. Quiero meterme por algún par que ustedes me digan. En serio, vamos. Tenemos 30 minutos y me voy. Esta semanita y la que pasó, el mes que pasó anterior, estamos 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? Vamos a ver si en un par de meses después de las vacaciones comenzamos de vuelta con 3 horitas como siempre, ¿eh? 3 horas y media. El que se anima a ver un Titanic con un final distinto, estamos todos los días en vivo, gente. Sesión de Londres y Nueva York, ¿sí? Y si le agregamos Tokio, va a ser casi las 24 horas, gente. Pero bueno, por ahora, gente, estamos acá. Vamos a llamar un poquito al muchacho. ¿A quién? A ver. A Pepe. Bueno, ahora les comento la operación de recién, ¿sí? Porque el que no tiene idea no lo va a entender, ¿sí? No lo va a entender. Pero bueno, sí seguramente lo va a entender Pepe Gatillo Fácil, que ya viene hace rato acompañando y es un Pepe de Planeta Pepe ya, obviamente, de los que... un capitán ya prácticamente, ¿eh? Así que de a poquito... Así que hoy te paso cuando cierre el Xinjiang 4, Pepe. Así lo sumás a los otros y vas a ver que te va a quemar la cabeza. Y el 5 y el 6 hasta el 10 tengo, imagínate. Todos esos combos de Xinjiang, que son cosas que tengo en la cabeza, las tenés que meter en el mercado. Puede pasar como hoy, que yo decidí, quizás bien, quizás mal, y utilicé un solo Xinjiang, por ejemplo, ¿no? Vos podés utilizar 2 con el 3, ahí mezclé uno con otro, por ejemplo, ¿me entendés? Pero bueno, por eso te digo que si la esperás, no hay forma de que pierdan, ¿entienden? Pero hay que ceder y dejar perder también, pero no hay forma muchas veces. Lo que pasa es que uno se apura o no tiene la paciencia necesaria para aguantar un día, 2, 3 o un par de horas, ¿eh? Querés que ya pase y te apurás. Obviamente te puede dar posibilidades en el momento, pero es quizá muchas veces tener paciencia. La paciencia paga, dicen, ¿no? Está claro, ahí le metes un par de Xinjiang. Ahora se te viene el 4, empezá a coleccionarlos. Y tengo la idea de que cuando lleguemos al 5 con vos, que va a ser el experimento, cuando lleguemos al 5 con vos, te quiero tomar parcial. Si te animás a tomarte prueba de forma privada, gratuito, a ver si sabes alguno, si tenés dudas, lo que sea, y yo hacerte operar con algún backtesting del par que yo elija, cualquiera al azar, o vos, no sé, hasta el oro, puede ser que el más complejo, y a ver qué haces, ¿sí? Si te animás. Obviamente buscar al principio, como siempre te he dicho por privado, francotirador, que la operación se dé de entrada, ¿sí? Y si no, recurrir a, obviamente, alta llanta, ¿sí? Que es la suma de los Xinjiang, ¿ok? Así que, Pepe Gatillo, te pasaré el 4 después, vos me decís si te llega, y cuando te llegue, obviamente queda tuyo, cerralo bajo llave y... bueno, cuando lleguemos al 5 te voy a tomar pruebas, ¿sí? Vamos a ver cómo te va. Con un 5 ya alcanzás acá en el Planeta Pepe. Con un 4 también, ¿eh? ¿Sí? ¿Y te parece? ¿Te gustan las canciones? Augen, ¿cómo está esto? Naranana. Bueno, vamos a ver, nos quedan 20 minutos, gente. Busquen un par ustedes, vamos. El que se sume, que esté. Y si no, lo busco yo acá, tiro con la ruleta. A ver, déjenme que tiro con la ruleta. A ver qué podemos ver. Acá un poquito con las fuerzas. Chequeo de vuelta. Yen débil, gente. Aprovechen el yen. A ver la libra cómo está. Está débil también, ¿eh? A ver las pendientes acá. El yen está por el piso, miren acá abajo, gente. Obviamente en temporades intermedias para hacer scalping alcanza. Podemos ver cómo va subiendo el euro. A ver, euro-yen. A ver, euro-yen. Euro-yen. Bueno, me gusta. Obviamente que esto viene como un palo hacia arriba que tiene que comerse un besito a la media móvil, ¿sí? Hay que ver qué recorre. A ver cuánto hay de acá hasta acá. Estamos en MS15, a ver,
en 5 minutos. Estamos en el número redondo. Mirá, salió un Xinjiang, ¿lo ven? Si la vela cierra así, el Xinjiang queda. ¿Qué significa ese Xinjiang? Esa pelotita, que hay una sobrecompra. Puede pasar de que caiga y puede que no. Miren, acá salió y nunca cayó más de lo que uno se imagina. Por ejemplo, acá, ¿ven? Un besito hasta acá, unos 20 pip, por ejemplo. No, 29, no. Fue un pequeño retroceso. Por eso, no porque salga una pelotita, ¿qué voy con eso? Tenés que hacer una venta. No. Es para saber que hay, mirá, sobrecompra. Quiere decir que está más para darse vuelta en algún momento que para seguir subiendo. Pero por ahora el euro está fuerte, el yen está débil y seguramente podemos ver zonas muy importantes. Número redondo acá, ¿ven? Pero a mí me interesa esa zonita un poquito más arriba ahí también, que la puede venir a retestear junto con una resistencia pivot que está acá, ¿la ven? Ahí, miren, ahí se los marco. Ahí, ¿sí? Lo encontré recién. Así que ¿cuánto tenemos de acá hasta acá? Y tenés unos 17, 18 pips. Si te gusta, lo único que tenés que pasar esta frontera, ¿eh? ¿Quieren que le tiremos? Vamos a ver. En 15 estamos acá, ¿eh? A ver. En nada es igual. 5 minutos. Doble pisito acá arriba, doble techito acá. Ojo, ¿eh? ¿Ven? Cuando se empieza a juntar las zonas, es esperar que rompa. Para estar más seguro, al tiempo, muchachos, ¿sí? Y si no, apurate y saca un Xinjiang. Si sos apurado, no te va a importar para dónde va el destino, ¿sí? Lo que importa es que saques frutos de lo que tengas que sacar. Ustedes me entienden. Bueno, acá tiene que comerse un retroceso que calculo que va a ser algo así. ¿Ven? Ahí, miren, le doy algo ahí. Y después podemos buscar compras, por ejemplo, acá. Pero, ¿por qué no le tiro compras por ahora? Esa zona que está ahí no me gusta, ¿ven? Dos mechas interesantes, muy juntitas, a diferencia de acá, que hay diferencia, ¿ven? Aunque acá hizo algo parecido, miren acá, ¿ven? Ahí, ¿ven? Puede ser de que caiga. ¿Cuánto? Y ponele, a ver acá, unos 15 pips. Bueno, si rompe la esperás acá, de acá hasta acá tenés unos 9, 10 pips, si te interesa. Y si va para arriba, no, obviamente la seguís, ¿no? Y si cae, tenés acá esta zonita ahí también interesante, de unos por lo menos 14 pips puede caer, ¿sí? Vamos a ver. Voy a seguir buscando. Esta la dejo como azulcita con retroceso. Está que es mejor agarrarla abajo que arriba, ¿no? Total. Hay que ver cómo mueve. Me gustaría buscar las más líquidas, las más, ¿sí? Las que más volumen tengan. La tendríamos que chequear. Tengo indicadores de volumen interesantes, ¿sí? Pero recuerden que el volumen que vemos acá es el volumen del broker, ¿sí? No el real. Es el real, obviamente, pero una parte. La del broker, no la del planeta Pepe y planeta Tierra, ¿sí? A no ser que lo pagues. A ver, mira el chef, si fuera que no fuera panqueque ya lo estaría buscando con el chef. Esto no sé si está bien, a ver si el... Escucha. El tema de los videos, gente, escucha. Bien, vamos a poner acá esta ensalada rusa que está acá abajo. A ver, uy, camine, hombre, ahí. Bien. Hoy hice una entrada que prácticamente 3 días de operaciones en un día, en 10 minutos. Tremendo. Fíjense en algunos videos, van a ver. Pero para mí, no, esas no se las comparto. Tengo que pagar la luz, está más caro acá, gente. En mi país ha subido todo. Bien, seguimos. Libra, a ver, yen. La marea. Augen me está tirando todavía como que aúlla, pero es Augen, ¿no? Hacia arriba, vamos a ver. Franco suizo con el yen también para compras, ¿sí? Pero no por mérito del franco suizo, por debilidad del yen. NZD, yen también, pero debo tener en este broker 2 kilómetros de spread en negativo. Euro yen también, a ver cómo van para arriba. A ver, vamos a buscar, a ver acá, Augen. Miren lo que está haciendo esto. ¿Qué les dijo Pepe? Hombro, cabeza, hombro. Mirá. Hombro, cabeza, hombro. ¿Ven? Ahí está. Vamos a ver qué hace el muchacho. ¿Por qué? Menos mal que salimos bien. A lo que voy. Si hubiéramos esperado un poquito más, en esta zona hubiéramos sacado seguramente positivo de la última operación que cerramos en positivo, que nos pagamos la mitad de esa operación, en un ejemplo de distancias chicas, ¿sí? Estamos con scalping, que muchas veces se convierten en 80, 100, 150, 30, 40,
miren los videos pips, ¿sí? Así que bueno, pareciera que está, miren, esto me gusta, para ver los canales pueden hacer un Pepe consolidado acá, pero en distancias que van en descanso hacia abajo, ¿ven ahí? Ahí, ¿ven? Vemos. Acá, ¿qué puede pasar? Y yo le tengo fe al australiano, pero puede ser que ya se haya agotado la nafta o el combustible del australiano y que venga en picada. Pareciera que no quiere romper estos altos, las velitas acá. Vamos a ver, tentador, si llegase a caer podemos hacer un fractal, hasta, por lo menos hasta acá, pero es muy poquito. Es como las distancias de hoy, la que pusimos en positivo y la negativa, son 7-8 pip nada más, es muy poquito, pero igual sirve como ejemplo, ¿sí? ¿Ven? Acá abajo el rastreador, como está consolidando, está como una viborita hacia abajo, hacia arriba, pero va pegada, ¿sí? Como que sube, se pasa para el lado contrario y se vuelve a pasar para el otro lado, viceversa. Entonces estamos consolidando con un descanso, ¿ven acá? Habría que ver si hay una divergencia, ¿sí? Así que vamos a buscar otro par porque se me acaba el tiempo. Me voy a quedar 15 minutos más. Lo importante es pasar un buen momento, gente, ¿sí? Obviamente. Escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñar. Ese Franco es tentador, ¿sí? Pero confíen en lo que le dice Pepe. Es muy panqueque, es una moneda de refugio, ¿sí? Entonces es probable que lo que ves en subida a los minutos la veas del otro lado, en bajada. A ver, Libra Yen. Vamos a llamar a Pepe Mila mientras vemos que esto recargue un poquito para saludarlos a ustedes, gente. Para el que no me conoce como Pepe Mila, ahora se va a convertir en Pepe Mila, ¿sí? Prepárense a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 2,5 y a la cuenta de 3,5 y no salía nunca. Ahí estamos, vamos. Esta gente, súmense, suscríbanse, los esperamos todos los días, estamos en vivo haciendo análisis, operando, pasándola bien. Obviamente estoy hablando yo, pero puede sumarse cualquiera a charlar, a compartir ideas y pasarla bien. Gente, todos los días en vivo estamos acá en Planeta Pepe, Trading Planeta Pepe, donde la idea es subirte a la nave, nos vamos al planeta, la pasamos bien un rato. En este momento estamos en el planeta con música, operando y nos volvemos después cada uno con sus temas particulares en el mundo real, ¿sí? Por ahora estamos en el imaginario, en el Planeta Pepe, con Pepe Mila acá que les está hablando. Tienen que sumarse, suscribirse, darle like si quieren, obviamente, y me dan un besito en el cachete a mí, pareciera, y es lo que quiero. Gente, suman, comparten, no hago publicidad y eso es lo que complica, porque lo intenté y es complicado, ¿sí? Tengo que estar pensando, ¿por qué no? ¿Por qué aquello? Entonces digo, ya está, el que se quiere sumar, que se sume, pero a la vez está bueno decir que ustedes me ayuden a hacer publicidad, si no, ningún Pepe nos va a conocer, gente. Y la idea es que seamos cada vez más y que los viejitos acompañen, ¿sí? Pero que compartan, por favor, en todos lados, vamos, ¿sí? Esa es la idea, pasarla bien, compartir y bueno, y obviamente enseñar, ¿sí? Así que bueno, gente, me voy a la gráfica. De los Pepes viejos, ¿alguno quiere el sistemita ese que armé de soporte y resistencia? Me avisa, de order block, zonas importantes, me avisa, si no después me olvido. Bueno, miren esto, muchachos, miren esto, el Augen, terrible el Augen, ¿se irá para arriba o no se irá? A ver, ¿qué hacemos acá, Pepes? Si rompe esta zona, ¿te vas para arriba o es trampita? A ver. No. Bueno, cuanto mucho si me toca la orden y yo me tengo que ir porque me voy a ir en un par de minutos. Sí, en 10 minutos me voy, no creo que la toque, pero si la llegase a tocar, estamos en zonas muy cerquitas, ¿sí? Ahí, a ver, justo acá puede llegar a ser un retroceso, que haré algo semejante o le pongo un stop y listo, ¿sí? Estoy tratando de seguir el australiano como desde un principio hoy tempranito, así que bueno, vamos a ver qué pasa hoy, si realmente decide ir hacia arriba o se va para abajo, no sé, no lo sabemos, sabemos que por ahora la viborita va a favor de él, ¿sí? En contra de la débil que es el yen. Veremos. Tiene que pasar esta estructura, pero si me pongo a esperar a que la pase, se nos va el vivo, ¿sí? Así que ahí estamos, ¿sí?
viborita del rastreador está por encima. Vamos a ver si la chanchita no se mete para abajo y esto cae. Si cae no pasa nada, hasta acá abajo la vamos a aguantar, ¿sí? No pasa nada, si va para arriba bien. Hasta que se sea de día, conectándonos a otro nivel, verdadera con... Qué rico mate, por favor, che. Todo lo que quiero en esta vida es volver el tiempo al primer día, con un beso transportarnos hasta hoy. Ustedes imagínense en esto en H1, ¿sí? Obviamente hubieran esperado rompimientos. Acá rompió y de acá hasta acá que haya por lo menos 20 pips, ¿sí? Son ejemplos, ¿sí? Que llegue hasta acá, ¿sí? Si lo rompe y va para arriba, mucho mejor. Y si cae, tener alguna zona donde te toque y ya te vas, o le seguís buscando con un Xinjiang, ¿sí? Adiós. Adiós. Y hay, exacto, y una buena gestión, exacto. Y rompemos la cuenta, es verdad. Y hacemos percha la cuenta, ¿eh? Sí, señor, es verdad. No, está todo raro, sí, es verdad, es verdad. Ahí estamos, ¿eh? Y los pepes, los australianos, los pepes de los australianos saben que estamos ahí. Y los pepes llenos están... Uy, ¿qué pasa acá? Amor de mi vida, Dios. Terco, el tipo seguía con el Augen, ¿vieron? Es así, es así. Escuchen de fondo las olitas, ¿no te dan ganas de irte a una playa? Bueno. A ver. Uy, pero con esta canción nos vamos a hacer noni noni. A ver, vamos a regalar, vamos a sacar esto, vamos a regalarle al amigo acá ya que nos acompaña a Pepe Gatillo una canción que tiene que ver con los muchachos que trabajan todos los días y que les cuesta, bueno, a ver si la encuentro acá. Ahí está, escucha, esta canción es para el amigo y para todos los que trabajan que no pueden estar en vivo, que suelen ver los videos en diferido, se las regalo, ¿sí? Espero que les guste, una canción linda, ¿no? Obviamente, hoy un día muy bonito. A ver, 1, 2, 3, tiramos, escucha la letra, ¿eh? Dice: Cuando sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mates se pregunta cuánto más. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar.
Bien, gente, seguimos en vivo. Estamos acá en vivo con alguna operación abierta en este momento. Con poquitito pipe en negativo. Vamos a ver si se da vuelta para arriba. Y si no, estos fractales que voy marcando, vamos a ver si los respetan algunas zonas. Igualmente ya van a ser las 11. Va a haber cambio de vela acá. Vamos a ver si esto cae bruscamente o si rompe los altos para llegar a este alto que está acá. Es probable que venga a visitar esta zona que está acá abajo. Ojalá que no, pero si viene no pasa nada, ¿no? Obviamente acá estaremos esperando. Me quedo unos minutitos más y me voy a ir, ¿sí? Gritando con todas las ganas. La, 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 la. 58 minutos, muchachos. Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Bueno. ¿Vas bien? ¿Conocen este grupo o no? Bueno, vamos a ver si viene a retestear esta zona. Hasta acá está este piquito. Esta la puse muy arriba, más abajo, ahí. Somos tan distintos, mujer. Hoy voy sin rumbo y sin dirección, completo de vicio, tapado de dolor. Mi vida sin vos es como saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás, con pánico, miedo en ningún hospital. Está dando la vueltita, ahí arranca la de las 11 que se nos puede venir, lo que les decía. Vamos a ver qué hacemos acá. Voy a bajar esta orden. Y eso que está bien, No, la voy a sacar. para volverte a ver. Y así sos vos, y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. No, por ahí. Estaba bien, fueron más mentiras para volverte. Bueno, si viene este vacío acá, podemos buscar. Y así soy yo. Somos tan distintos, mujer. Tiene mejor pinta el franco suizo, pero el spread sí es terrible. A mí me come vivo. Pero bueno, sí, es verdad. Y aparte, viste que no se está moviendo mucho nada y... Pero bueno. Viste qué lindo tema, ¿eh? Lindo, lindo. Acá estamos. Bien, ahí me abrió la orden. Vamos a ver si dispara un poquito para arriba. Y si no, lo que voy a hacer es... o le pongo el stop acá abajo o busco la vuelta. Si rompe esta zona para ir a favor de... a donde vaya, ¿no? Hay que ver. Está consolidado. Tendríamos que haber buscado o buscar un Pepe consolidado por ahora. Pero tiene que ir para algún lado. Como viene subiendo, vamos a ver si no respira un poquito más para arriba. Vamos a ver si respira, aunque sea un toque hasta acá arriba, hasta el número redondo y me voy. Eso es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. No hay canales. Se prende fuego mi pelo, mi piel. Pobre Piti, se le prende fuego todo al Piti. Vela grande esta, si no se da vuelta para arriba, podemos estar pensando en ver qué hacemos. Si no, nos conviene cerrar esta que está pegadita acá e irnos hacia abajo. Vamos a ver. Ahí la está envolviendo. Ahí la está envolviendo. Igual, gente, ejemplos es poquito, ¿sí? No se piensen que... La vida voy viviendo. Nos miraba loco un coche por operación. Tremendo. Las
A ver, acá vamos a hacer algo acá. Por las dudas. A ver, voy a poner. Pasa que estoy al borde y al borde no. Pero puede venir bruscamente y me quedo ahí atrapadito. A ver. La vida, casi sin darme cuenta, dejé que te fuera. La vida me la regala. Escucha el Piti. Ánimo, Piti, ánimo. La muerte en cuotas voy pagando. Puedo seguir mintiendo en nombre del amor. Sí, puedo seguir cantando. Puedo vivir 1000 veces siguiendo siempre por el mismo camino. Pero aunque Lindo el tema, ¿no? Ahí está. 11:03, gente de la mañana. Ya la vela comenzó ya hace 3 minutitos, la de las 11 de la mañana. Me quedaré hasta y 10. Así que más o menos vamos viendo. En el caso de que caiga iré hacia abajo, dejaré las órdenes puestas. O le dejo el stop o le abro alguna orden más, obviamente. Veremos cómo hacemos ahí. La idea es que el ejemplo sirva así. Para positivo o para negativo, pero tratar de buscarle la vuelta siempre al mercado. Si hay muy poco tiempo, tengo ahora en la mañana, por eso estoy cerrando las operaciones rapidito, nada más, ¿sí? Y buscando los pip como ejemplo chiquititos. Pero ya con más tiempo vamos a estar como antes, 3 horitas, 3 horas y media. Es mucho, pero muchas veces en el scalping necesitas eso también, ¿no? No, en media hora, 20 minutos no te sirve. Como si el viernes agarramos en 20 minutos 25 pip, ¿no? En 15, ahí, ¡pac! Listo. Ya está. Pero hay veces que no. O el viernes o el jueves, el viernes. Tengo la sensación de que esta se va para abajo, ¿eh? Vamos a esperar un poquito más. A esta le voy a poner un stop cortito abajo, acá, para irme ahí. Tengo 96.050. No es nada en pip, gente, ¿eh? No se asusten. Ahí está el stop de la de abajo. Y a partir de ahí me voy con una... Ahí está. Bueno. Si te va para arriba, mejor. Y si te va para abajo, me hace esperar más tiempo a mí, nada más. Pero, ¿sabes qué? Escuchan, lindo, ¿eh? Vamos a poner un poquito más de música, un poquito más movida. A ver acá, miren esto, gente, con esto. A ver si les gusta esto. A ver acá, escucha. Con esto, nos vamos yendo con esto también, ¿eh? A ver, la idea, a ver ahí. La semana que viene o mañana, si es que estamos mañana, si alguno se anima a operar en vivo con algo de lo que va aprendiendo, me chifla y se suma, ¿eh? Vamos. Escucha esto para vos. Poné fuerte, ¿eh? Escucha, poné fuerte. Eso. Bueno, nos quedamos rezagados, muchachos. Dale, sácala. ¿Cuántos pip hay de acá? Nada, debe 2 pip, debe haber. A ver. Un pip hay, gente, ¿sí? Por eso lo pongo muy poquito, pero bueno. El ejemplo está bien igual, ¿sí? Es un pip. Ahí me lo sacó. Un pip menos. Bien, pues llegamos a la estrellita, al triangulito, vamos a ver si recorre hasta acá. No sé si lo vamos a hacer en este tiempo. A ver, nos quedan 3-4 minutitos. Vamos a ver. ¿Qué hora es? ¿Qué vamos a comer? Porque me mirás que te debo yo de calle Salame. Llévate este jabón. Tomo para no enamorarme. Me enamoro para no tomar. Tomo para no enamorarme. A ver, este pedacito lo voy a marcar acá de un pip, que era lo que nos sacó recién. Matemática más el spread. Ahí está, le voy a poner 2 pip. Porque la compré yo. No sé si me querés, no sé si me engañás, no sé si volveré, no sé si volverá. Está todo bien o está todo mal. Para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Tomo Para no enamorarme. para no tomar.
Bueno, comenzó la de las 11 bajistas, amagó, está consolidado, vamos a ver si esto queda consolidado y se va para arriba, ¿no? La idea es que si se va para arriba sacar esta que está acá, obviamente, pero no, vamos a ver si recorre hasta acá, estamos en tabla, gente. Un poquito más abajo todavía, pero bueno. No se dio hoy, qué lástima. Aquel primer beso, 96. pensando, reina del Valle, Constitución. ¿Por qué no te dormís? ¿Por qué no laburás? Yo te mantengo y no te bañás. O te lavas los pies, o te lo lavo yo. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto cobras? ¿Quieres ser boludo? Pues boludo soy yo. ¿Cómo? Para no enamorarme. Me enamoro. Ahí llegando ahí estaríamos, es un pipe, el ejemplo es muy chiquito, pero ahí estaríamos en tabla con la de recién. Con la chiquitita de recién, ¿sí? Si nos saca ahora, se va para arriba, no perdemos nada prácticamente y que se vaya para arriba, veremos. Igualmente ya me tengo que ir, a ver. Qué lástima, el tiempo es tirano, gente. Y al arrancar más tempranito la sesión de Londres, es medio tranquilito también, ¿no? Hay que agarrar a partir de esta hora, pero se me complicó. Bueno, ahí me sacó, no perdí nada prácticamente con la venta. Si va para abajo, bueno, veremos qué hacemos si no tiro de vuelta. Y si va para arriba, veremos si no sumo con otra más acá. Lo importante es que las pérdidas chiquitas, ¿no? Estén obviamente por debajo de las ganancias, ¿no? Por ahora no se dio, pero cuando se da y dispara, no tengo tiempo. Acá le voy a poner una orden pendiente ahí. Ahí sí, un poquito más. Y acá le voy a poner una orden también. Voy a esperar a ver si... Dale, negra, subí como capote o cae como capote. ¿Cuántos pip hay de acá hasta acá? 6 pip. Bueno, sí, en el caso que... A ver qué hora tenemos. Qué lástima que no puedo terminar de desarrollar lo que estoy haciendo. A ver este bajo que está acá. Abajo de este. Bueno, voy a hacer así. No me queda otra. Voy a poner el stop acá abajo, ¿sí? Ahí, ¿sí? Si va para arriba, ganamos. Si va para abajo, perdimos con el stop de las dos órdenes, ¿sí? Porque me tengo que ir y no hay chucho. A ver, vamos a ver qué numerito. ¿La puedo arrastrar? Sí, pero la pendiente no. El número más o menos por ahí sería el 96005. 96005. Modificar 96005. Más o menos es un ejemplo. Ahí está, bien. Ahí tenemos el stop. Viene fundamental, venga lo que venga. Uy, para que la puse muy abajo. No, ahí no. Es un pip más, 2 pip más, pero 0.20. ¿La puedo arrastrar? Sí, pero quiero que vean. 0.20. A ver ahí. Ahí estamos. Ahí está. Ahí me gusta un poco más. La dejo ahí. Si me toca ahí, se van las dos órdenes para guardar, ¿sí? Si se va para arriba, bueno, esperemos. Y sigue. En algún momento empezás a pasar a las perdedoras y estás en profit, ¿no? Obviamente. Y si no, un stop más de la vida, gente. Es así. Tomarlo así. Es verdad, ¿eh? Sí, tiene una pintita ahí, vamos a ver, sí. Sí, señor, muy bien, ¿eh? Pero ¿quién te dice que no va a retestear estas zonas de acá arriba? Con que vaya hasta acá arriba, sabes qué lindo, ¿no? Fue corta la primavera, cerdos miserables, comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo huevo para salir de esta arena. Ahí están los stops, ¿sí? Chao. De los toques si los tiene que tocar. Y si no los quiere tocar, bueno, pero uno no tiene la varita, ¿no? Bien, a ver. Me voy a tomar un mate más. Voy a buscar agüita calentita por unos poquitos más minutos.
Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle un grito, su generosidad. Si esta noche en la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven y entrega la cameruza ahora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. Da envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolvele un grito, su generosidad. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolvele un grito, su generosidad. Miren, gente, se me pasó por estar ahí. No, es increíble. Se me pasó un poquito porque ahí podríamos haber cerrado la de abajo, ¿sí? Una lástima. Ahora puede caer bruscamente y la perdemos. Pero eso fue un error mío acá, ¿sí? Cuando llegó acá arriba, si tenés 15, 20 pipos ahí, que ya estamos en ganancia y con el doble con la de abajo, ahí tenés que pagarte por lo menos la mitad de abajo. O cerrar todo. Vamos a ver si dispara de vuelta hacia arriba. Y si no, es una lástima. Perdida por imprudencia muchas veces. ¿Sí? Está bueno eso. Porque me fui a hacer unas cositas ahí a la cocina. Pero no pasa nada. Es muy poca distancia. Pero acá si la agarraba. No, obviamente estás haciendo scalping. Tenés que estar mirando. No te puedes ir. ¿Sí? Yo porque me tengo que ir ahora. Pero bueno, vamos a ver. Si sube de vuelta un poquito hacia arriba. Si nos da la posibilidad de vuelta. Acá arriba la cierro. ¿Sí? Y si no, bueno, no pasa nada, ¿sí? Una lástima porque acá, fíjense, cerraba la mitad y le puedo volver a meter de vuelta la mitad acá abajo, de vuelta de lo que saqué. Entonces estoy siempre ganando pedacitos que me voy pagando. Ahora si cae, obviamente le puse en stop acá, pero yo tranquilamente la puedo dejar y irme hacia abajo o hacer algunas compritas más y quedarme un par de horitas más o el tiempo que uno quiera quedarse para llegar al objetivo diario, ¿no? O parte del objetivo diario, ¿sí? Y si llegas al negativo y llegaste al 1 negativo o al 0.5, listo, fuera, nos vamos. Esa mecha que hizo es muy probable que el precio ahora venga para abajo. Ojalá que no, que me sorprende y que suba, pero es una mecha de rechazo interesante. Vamos a ver si alguna de las velas nos viene a visitar acá arriba de vuelta. No lo sé. Es una lástima porque, supongamos, si acá tenías 10, 15 pip, que es muy poquito lo que tenemos nosotros, nada. Si yo te hago acá, no sé si llegamos a nada, mira, nada, ven 2 pip, nada, ¿sí? ¿Me entienden? Es un ejemplo muy cortito porque me tengo que ir y por eso le puse esa distancia ahí con el lotaje chiquitito y el otro un poquitito más grande como para dar un ejemplo. Pero bueno, ahí tendríamos que haber cerrado lo que les decía, ¿sí? Para el ejemplo, ¿bien? Bueno, lo dejo un segundito más y si me saca que me saca y cuanto mucho me chiflan ustedes, ¿eh? Exacto, hay que estar atentos. Sí, es verdad, eso siempre atento. Lo mismo que digo siempre, atentos pasito a pasito y a no desaprovechar, porque ese momento ahí arriba, el ejemplo acá es chiquito, pero me entienden, ese momento ahí es el que le digo, páguense un pedacito. Ahí te pagás la mitad de la de abajo, o te pagás toda, o cerrás las dos. Si cerrás las dos, te olvidaste del problema, el problemita que se había generado si caía, que era tocar el stop acá abajo. Pero si no, era cerrar las dos, punto, ya está, ¿sí? Ahora, como me tengo que ir, en el caso que alguno esté metido en alguna operación y sabe alguno de los yin yang, acá está bueno para, si rompe estas zonas, todo esto que está acá abajo es interesante acá para ventas, ¿eh? Muy interesante porque es un vacío importante, pero estoy ahí, como está consolidando con estas velas, estamos todavía como que el australiano todavía está fuerte. Vamos a ver si realmente es que el yen se pone las pilas o el australiano empieza de vuelta a flojear. Venía flojeando acá un poquito y perdón, lo que les decía, si se pone las pilas el australiano, no el yen, ¿sí? El australiano es el que venía fuerte y es el que está débil ahora, ¿sí? Vamos a ver un poquito más, esperamos. En el caso de que esta vela, que está, fíjense en de fondo ese color medio morado, es de 30 minutos. ¿Ven? Les voy a sacar estos triangulitos porque no entienden nada. A ver ahí, si puedo sacar. ¿Ven de fondo?
Vamos a poner gráfica de líneas. Ahí ven. Azul, morado. Bueno, esa morada que está ahí, esa es la vela de las 11. ¿Sí? Entonces, está terminando una vela de las 11. Falta poquito para 11:30. Y es un doji. Entonces está recontra consolidado en una zona de resistencia que está a la izquierda, ¿sí? Que hoy se me pasó tempranito, pero bueno, estábamos buscando la fuerza del australiano. Por ahora le dio por descansar. Justo acá se metió a boxes a cambiar combustible. Y la rueda y el piloto y todo. Vamos a ver si realmente el piloto nuevo se pone las pilas para seguir hacia arriba o si nos toca el stop. ¿Es muy poquita la distancia? Sí. No pasa nada. El scalping que hacemos en vivo suele ser mucho más distancia, mucho mayor. Pero en este momento tenemos distancias cortitas que las estamos mostrando como ejemplo de un intradía, ¿sí? Donde cada velita es una hora, ¿sí? O media hora, o 15 minutos. ¿Bien? Vamos a aguantar un poquito más. Si sube, si dispara hacia arriba, te puedo asegurar que la ley de Murphy existe. En el caso que disparar hacia arriba y llega acá, yo cierro todas y en 3 minutos o 4 cuando sube, está por acá arriba. Suele pasar, pero por lo menos estás ahí. Lo que puedo pensar acá en dudas, si esto cae, decir, bueno, prefiero no perder con esta o aguantarla un poquito acá. ¿Qué harías vos? ¿Esperá que venga a tocar el alto acá? ¿Qué haces? Supongamos que hay 15, 20 pip, ¿no? ¿Me entienden? No 2, ni 3, ni 5. Si acá tenés 15 pibes, ¿esperá que venga acá o esperá que caiga? ¿Qué harías vos? Escucha de fondo. Uy, se me quedó el mensajito ahí. ¿Pero qué me viene a comer a mí con la pica muerta? Yo la tengo mucho más grande que vos. Ahora boludo, como vos me lo cojo de parado. Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine 40 veces. ¿Y cómo no querés que los pibes son unos boludos de mierda? Pero tú una vaca de gana. Este país está lleno de ladrones. Yo, argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. Bien, gente, ahí se dio la posibilidad de vuelta. Me pagué la mitad de la de abajo. Me pongo un stop por la mitad en esta porque puede caer, pero puede subir y pasa positivo. Voy a poner esta en un trailing stop, la que está acá arriba. Abajo, perdón. Trailing stop, muy poquito. No podemos poner ni trailing stop acá, no hay espacio. A ver ahí, 96.0. Para cambiar esta suerte, si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar. Ahí está, y voy a poner la otra. La voy a cerrar, a ver, si se va para arriba se va. Pero lo lindo sería que rompa la de arriba. Así, si va a buscar esta zona, que es la que marcamos hoy en algún momento, bárbaro, pero me tengo que ir. ¿Me entienden cómo es? Es ir siguiendo el precio, gente, ¿sí? Y no asustarte en los rangos que va rompiendo. Si se va para arriba, se va. Y si no, lo que voy a hacer es no pierdo más. Esa la pongo acá. A ver, la de arriba, 96.080. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar. Ahí está, me toca ahí, me cerró esa, me cierro la próxima, ya está, a ver ahí. Bueno, ahí está, gente.
El ejemplo está dado, se puede ir para arriba ahora después de que cerramos las operaciones, pero la de abajo era el doble del voltaje que la de arriba, ¿sí? Una especie de martingala, pero con 2 operaciones nada más. Así que esa distancia que recorrió, si hubieran sido 15 pip y recorrió 7, ¿sí? Es prácticamente lo mismo que los 15 que tiene que correr la de arriba para abajo, ¿me entienden? Entonces prácticamente como una tabla, ¿sí? Pero como cerré la de abajo un poco más arriba, revisen el video, es como que podríamos haber salido en positivo si cerrábamos todas en el mismo lugar cuando estaba prácticamente tocando la base de la primera operación, ¿sí? Obviamente que si tengo más tiempo me voy quedando. Traté de cerrar todo para no dejar nada pendiente. Así que bueno, esa es la idea, ir viendo cómo se puede seguir siguiendo la viborita en intradía o en scalping, ¿sí? En este ejemplo es en scalping con muy poquito pip, acá prácticamente nada pero bueno, es así el ejemplo, está bueno. Si rompe este alto, gente, acá, este altito que está acá, se va a ir para la zona que yo les decía, a ver. Y si no, bueno, ya empieza acá, antes de irme, a hacer zonas, ¿ven? ¿Qué son estas zonas? ¿Ven ahí? Como de compresión. Bueno, acá abajo está, mira, acá está. ¿La ven? Ahí varias zonitas que va tocando. Así que bueno, estamos dentro de una compresión, todavía no rompió. Es probable que en un par de minutitos o ¿no? Media hora, un par de velas de 30 minutos, vamos a ver el precio por encima o por debajo de esta consolidación. Me voy, gente. Bien, igual el ejemplo, ¿eh? Para mí bien, si les sirve bárbaro. Gente, y ahí va, ojito, sí, tendría que haber cerrado arriba, pero bueno, quise jugarme un poquito más con, cerré parciales arriba, pero tendría que haber cerrado todo arriba. Te ayuda para recuperar alguna pequeña pérdida anterior y poderte poner en positivo. Ahora, si subía, podés volver a meterte también. Por eso te digo, tienen muchas chances, gente. Es pensar, muchas opciones, no una. Muchas diversificaciones de los caminos. Se te van abriendo, podés agarrar el más correcto o te metés en contramano, o te metés con un semáforo en rojo o en amarillo. Tenés que pasar a otro, respetar. Hay que ir viendo, ¿sí? Mover, como siempre digo todos los días, la fichita de ajedrez, gente. Bueno, gente, me voy. Súmense, suscríbanse y nos vemos, gente. Que la pasen lindo. Me pueden dar una mano. Se me suman en vivo. Se suscriben. Si quieren, obviamente. Y bueno, me dan una mano, por favor, compartiendo el grupo, el canal, el streaming. Con todos los pepes que a la mañana estamos. Ustedes compártanlo con nuevos pepes, ¿sí? Gracias, gente. Abrazo gigante. Vamos a ver. Escucha. Ahí está. Vamos a ver con qué canción nos vamos. Nos vamos a ir con... a ver acá. Escucha esta. A ver si tengo acá el señor. ¿Dónde está el señor acá? Acá, escuchen este. Para ustedes, escucha, Eso. Bye, bye, bye. Escucha. Se me suman, Sí, señor. Se me tienen que sumar al planeta Pepe. No hay excusa. Vamos. Dale like, sumate, suscríbete. Y obviamente comenta todos los videos. Vamos. Lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va. Escucha la letra. A la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem. Miren cómo va esto, Consolidación, recontra, compresión, la agarramos ahí, qué lástima. Igualmente la idea estaba linda, Inclusive podríamos haber optado por una consolidación y tomarla. Pero, bueno, ahí va para abajo. En el caso que rompía esta zona que están por acá, por este número redondo por acá abajo, ya pensábamos a buscar esto, ¿ven acá? Inclusive se empieza a ampliar más hacia ahí. Pero tiene que venir hasta acá, ¿sí? Para hacer otros movimientos. Gente, nos vemos. Disfruten la música. Nos vamos con esta canción. Escuchá la letra. Chau. De los malos, si te agarran con subite a la nave. Se viene la policía y seguro que va preso y así sube la balanza. El precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del norte. Chau. Nos vemos mañana, gente. Escucha esto. Ese es el perro, el Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangre se retuerce, se
persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomás, si vendés, si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en todas las conchas de su madre.